empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial. El día de hoy nos acompaña nuestra experta, la doctora Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. La doctora nos acompañará el día de hoy con este importante tema: demandas del trabajo, recompensas e incentivos. Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, bienvenidos todos. Hoy ya jueves, para ir terminando la semana, vamos a hablar de el dominio demandas del trabajo y recompensas. Entonces, hoy quiero darles algunos elementos importantes en términos de la teoría de lo que implica cada uno de estos dominios, pero me voy a centrar sobre todo en el dominio de recompensas para darles elementos que les ayuden a diseñar sistemas de recompensas que permitan compensar el esfuerzo que se realiza en el dominio de demandas, ¿sí? Demandas y recompensas son dos dominios que van muy de la mano, en la medida en que hay un alto nivel en demandas, pero tenemos un factor protector en recompensas. Ahí podemos compensar un poco y de alguna manera protegemos al colaborador frente al esfuerzo que realiza y al estrés que se puede generar dentro de la jornada. Entonces, vamos a revisar demandas, pero voy a hacer mucho énfasis en la parte de recompensas. Entonces, vamos a hablar de las demandas del trabajo y en cuanto a recompensas, pues aparte de contextualizar sobre el dominio, vamos a hablar de los tipos de recompensas que existen, las diferencias entre recompensas y reconocimientos, los beneficios que trae tener un sistema de recompensas y cómo pueden diseñar el sistema de recompensas. Esto es fundamental y últimamente se ha vuelto un tema casi que estratégico dentro de las organizaciones en la medida en que permite mantener a la organización funcionando adecuadamente, ¿sí? Permite que la gente quiera trabajar en la organización. Entonces, de alguna manera, recompensas es uno de los mejores controles que podemos tener en riesgo psicosocial y que sí, no siempre le prestamos la atención que merece, pero si lo hacemos correctamente y además de eso diseñamos buenas condiciones en la organización del trabajo, especialmente en el dominio de demandas, ahí tenemos ya un camino bastante avanzado en el tema de gestión de riesgo psicosocial. Por lo tanto, es recomendable que involucren dentro de su planeación estratégica las organizaciones cómo van a hacer para recompensar el esfuerzo que se realiza en el trabajo que se desempeña en la organización. Nos dice Sarmiento, y Sarmiento pues es uno de los autores que abanderan este tema en demandas. Dado el vertiginoso cambio en la naturaleza y tipologías del trabajo, emergen con mayor fuerza los factores de riesgo psicosocial laboral,
asociados con el contenido, la organización y el ambiente de trabajo, una de cuyas principales manifestaciones es el estrés ocupacional, precursor de patologías físicas, psicológicas y familiares, y de disminución en la productividad. Entonces, si nosotros hacemos una buena gestión de demandas, es decir, desde el principio, desde que estamos ya planeando nuestro perfil del cargo y estamos diseñando ese puesto de trabajo, si desde ahí nosotros ya diseñamos condiciones en demandas que van a ser adecuadas para el colaborador, pues ya vamos a tener una gestión de riesgo psicosocial distinta a si yo simplemente abro el cargo, traigo a la persona y después, cuando ya ha pasado un tiempo, es que evalúo a ver cómo están las demandas del trabajo. Entonces, sí tenemos que ir un paso adelante y este tema de demandas depende 100% de la organización. Es decir, aquí es donde la organización planea cuáles van a ser los horarios, cuáles van a ser las responsabilidades, la carga que va a tener la persona. Entonces, esto es netamente administrativo y nos permite a nosotros hacer una gestión en la fuente de lo que puede llegar a ser el riesgo psicosocial. Así que este dominio pues es muy importante, y si además de eso le sumamos que al implicar un esfuerzo, pues debe haber también una recompensa, pues ahí es donde vemos la relación de estos dos dominios y por qué quisimos traérselos juntos para poderlos explicar de una mejor manera entre ambos. Entonces, el dominio de demandas del trabajo tiene unas condiciones que cuando se dan como condiciones de riesgo, implican que la persona pueda verse afectada por las condiciones de demandas ambientales, es decir, dónde está la persona ubicada, demandas de esfuerzo físico, demandas emocionales, que quiere decir la carga emocional que tiene la tarea, psicológica que puede haber detrás del desarrollo de la tarea, las demandas cuantitativas, que hacen referencia a la carga en términos de cuánto trabajo tengo. La influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, y esta hace referencia a cómo mi entorno de trabajo, es decir, lo que sucede en el trabajo y las condiciones bajo las cuales estoy laborando, me están afectando mi entorno familiar, mi entorno personal, y cómo esto me está generando pues un desbalance en esa vida intra y extralaboral. Las exigencias de la responsabilidad del cargo, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo al perfil que yo tengo, hay unas responsabilidades asignadas, pero además de eso, esas responsabilidades conllevan a unas responsabilidades en la persona por asumir esas responsabilidades. Entonces, hay una carga adicional solo por el hecho de tener que asumir esas responsabilidades y todo lo que implica la responsabilidad en sí misma, las consecuencias que pueden haber en determinada responsabilidad, lo que puede llegar, o sea, las medidas de control que se tienen que tener para cumplir con esa responsabilidad. Eso implica una tensión emocional y psicológica durante el desarrollo de la tarea. Entonces, ahí ya empezamos a ver que desde el cargo, desde el perfil del cargo, y ya tenemos que estar pensando en qué responsabilidades va a tener la persona y considerando ya qué método o de qué manera voy a garantizar yo que la selección de la persona que va a ocupar ese cargo tenga en cuenta poder asumir estas responsabilidades, que se evalúe qué tanto la persona sí va a poder asumir esta responsabilidad, no en términos operativos de que pueda o no hacer la tarea, sino en términos psicológicos de que pueda afrontar esa responsabilidad. Demandas de carga mental, todo lo que implica con el recurso cognitivo que yo tengo que tener para desarrollar la tarea, cuánto recurso cognitivo debo poner en la tarea, atención, memoria, categorización, abstracción de información, toma de decisiones, regulación emocional, todo esto que tiene que ver con la parte ya de desarrollo de la tarea, específicamente en qué competencias o capacidades psicológicas superiores necesito yo para responder con la tarea. Consistencia de rol y sobre todo demandas de la jornada de trabajo, que es tal vez una de las que más pues,
implica un riesgo para la persona y que más se presenta actualmente en Colombia. Entonces, vamos a hablar un poquito pues, de cada una de estas situaciones. Las condiciones ambientales, entonces incluye todo lo que tiene que ver con iluminación, cómo está el ambiente en términos de temperatura, si es un ambiente confortable para la persona, si la persona puede realizar sus actividades en ese entorno de trabajo. ¿A qué me refiero con que pueda? Uno diría, pues puede que el puesto sea no tan bonito, pero pues ahí está el escritorio, está el computador y lo puede hacer. Pero por ejemplo, para concentrarse en una tarea y desarrollar una tarea, necesitamos atención. La atención necesita de un ambiente en el que se pueda sostener la atención y en el que no haya tanta estimulación adicional a la de la tarea para que nuestro cerebro no se distraiga y pueda inhibir con facilidad los estímulos que hay alrededor de la persona que está desarrollando esa tarea. Entonces, una persona que esté en una oficina que no tenga un buen aislamiento del ruido, por ejemplo, de la planta, es una persona que requiera hacer trabajo de concentración, va a estar constantemente estimulada por el ruido del ambiente y puede que eventualmente llegue a acostumbrarse, pero igual le va a generar un efecto. Y sí o sí, ese ruido hace que la persona tenga dificultades para concentrarse. Incluso aunque el ruido sea constante, que de alguna manera se vuelve ruido de fondo, aún así hay una implicación y un desgaste. Entonces, el tema de las condiciones físicas y de ambiente hacen que la persona tenga que también tener o poner más bien, invertir recursos psicológicos en su confort para poder desarrollar la tarea. Entonces, pienso que tengo calor, pienso que no estoy cómodo, pienso que hay mucho ruido, pienso en el ruido que escuché, pienso en todo menos en la tarea, porque no estoy concentrado, porque no me siento confortable para desarrollar esa actividad. Eso por un lado, y por otro lado, pues sabemos que estas condiciones también pueden afectar la salud y que cuando estamos enfermos, pues aún más hay un incremento en el riesgo psicosocial por todo lo que implica el malestar y la adaptación al puesto con los síntomas y luego pues tratar de desarrollar las tareas con esos síntomas presentes y pues lo que ya conocemos en términos de la relación entre la enfermedad laboral y el riesgo psicosocial. Entonces, acá sí es importante que garanticemos fíjense que riesgo psicosocial es transversal a todo lo que se hace. Es decir, todos los factores de riesgo tienen que estar entendidos también desde la prevención de riesgo psicosocial, porque todos me afectan de alguna u otra manera el riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque pues todos afectan al ser humano y el ser humano en sí mismo en relación con su entorno, ahí en esas dinámicas donde están los factores psicosociales. Entonces, hay que tener en cuenta desde el principio cómo organizo yo las condiciones ambientales para que sean condiciones aptas, adecuadas, satisfactorias y más allá del cumplimiento mínimo, y ahí es donde se empieza a relacionar con recompensas, ¿qué podemos hacer por nuestro colaborador adicional? Entonces, no solo es cumplir con lo mínimo que requiere el colaborador, sino ver qué más puedo hacer por él para que esté aún más confortable de lo que ya está con las medidas mínimas que debe tener. Eso empieza a hacer que la persona comience a asociar un sentimiento de cuidado por la organización y porque siente que la organización cuida de él también. Entonces empieza a darse esa identificación que se necesita del colaborador con su organización. Pero eso sucede en la medida en que la organización contempla más allá de lo mínimo y busca el confort real del colaborador durante el desarrollo de su labor en todo lo que implica el desarrollo de la labor. Entonces, ahí es donde aparece también el diseño de puesto de trabajo. Y acá en el diseño de puestos es donde vamos a pensar todas las condiciones de adaptación ergonómica, las características del trabajador, todo lo que implica que la persona pueda tener un puesto de trabajo sano
para él, ¿sí? Entonces, abrimos la vacante y traemos a la persona y este es su puesto. Esperamos 2, 3 meses y luego le hacemos evaluación para ver cómo están sus condiciones ergonómicas. Entonces, ¿qué pasa? Pues seguramente el trabajador ya de entrada en su bienvenida siente que no está llegando a un lugar donde lo esperaban y donde lo querían, ¿sí? Sino simplemente llegó uno más y este es tu puesto y aquí está la vacante. Te damos la inducción al cargo en términos de lo que tienes que hacer, pero más allá de eso, pues hasta ahí llegamos. Entonces, diseñar el puesto de trabajo implica que desde el momento uno que llega el trabajador, antes de que llegue el trabajador, nosotros ya habemos contemplado las características de este trabajador con respecto a ese puesto de trabajo. Y eso hace que cuando la persona llega a la organización, la persona empieza a sentir que ya es parte de la organización y que se le estaba esperando, que es un sentimiento que conecta muchísimo al colaborador que llega con la organización, incrementa la motivación, lo mantiene entusiasmado con ese nuevo ambiente de trabajo al que está llegando. Por eso es importante que desde el momento en que ya sabemos quiénes han sido seleccionados, desde ahí comencemos ya a revisar todos estos aspectos. No solamente la afiliación a la ARL y no solamente la inducción al cargo, sino que también contemplemos todos estos aspectos para que el trabajador se sienta bien y esté confortable en ese puesto al que está llegando. Quienes ya están en la organización, revisiones periódicas hacen que el colaborador sienta que la organización está pendiente de ellos al momento de una reubicación de puesto, al momento de una remodelación de área o cambios de puesto. Cuando haya cualquier transformación, ahí es importante llegar desde el primer momento y tener en cuenta cómo va a quedar ese espacio, teniendo en cuenta las características de los colaboradores que van a llegar ahí. Si nosotros transformamos una oficina con unos muebles muy bonitos, viene todo un tema moderno en el espacio, pero el trabajador que estaba allí era alto, llega y el escritorio, por más bonito que sea y por más moderno que sea, no fue tenido en cuenta y sus rodillas comienzan a rozar con el escritorio. Aunque la fisio llegue una semana después de hacer la valoración, pues este colaborador ya se va a sentir incómodo y aunque sea una semana solamente, ya va a generar sentimientos de insatisfacción frente a la organización por el cambio, va a generar resistencia a ese cambio y va a generar una serie de factores alrededor dentro del grupo también que pues nos van a incrementar el riesgo psicosocial en ese momento y además va a hacer que la persona no se sienta de alguna manera reconocida en su puesto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los cambios que hacemos, que consideremos las características de las personas. Lo mejor realmente y lo que se está haciendo hoy en día en las oficinas es que los puestos sean completamente graduales. Es decir, cada persona sabe cuál es su medida, a la persona se le da la medida, se le dice en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, y la persona puede ya graduar su escritorio cuando lo va a utilizar. También se tiene ya una costumbre y es que no hay puestos fijos, sino que hay lugares en donde las personas se acomodan de acuerdo a cómo llegan en ese día. Eso también hace que la oficina pues tenga como una perspectiva más de equipos colaborativos y más horizontal, donde la ergonomía pues tiende a ser difícil porque cada colaborador día a día tiene que revisar sus condiciones ergonómicas, pero con una buena orientación, los colaboradores desarrollan medidas de autocuidado en cuanto a sus aspectos, se conocen y saben cómo deben organizar ya su puesto para mantener esas condiciones. Entonces, son medidas que se están adoptando, que están funcionando bastante bien en términos de clima laboral, en términos de rendimiento de los equipos y que ayudan también a que esos puestos de trabajo pues se diseñen para las características de cualquier trabajador, que sean que cualquiera que llegue a ese puesto pues pueda sentirse cómodo para poder trabajar en ese puesto de trabajo. Entonces, el diseño del puesto requiere mucho esfuerzo. O sea, esto hay que realmente pensarlo bien, hay que hacerlo estratégicamente dentro de la organización para que tenga realmente un efecto
en el colaborador satisfactorio, porque puede ser o satisfactorio o simplemente no importó, o sea, no es relevante la gestión del puesto para el colaborador, o por el contrario, es negativa. Entonces, no queremos estar ni en lo negativo ni en lo que no importa. Queremos que el trabajador se sienta lo mejor posible, así que queremos estar en este punto en el que hay una satisfacción por el puesto de trabajo. Luego vemos el tema de pausas y descansos. Este tema en demandas es fundamental porque en la medida en que hay una alta exigencia, hay alta carga mental o cuantitativa, y sobre todo cuando los cargos son de alta responsabilidad, las personas necesitan poder hacer pausas porque el gasto energético es importante. Si no hay pausas y no hay posibilidades de hacer pausas, hay fatiga. Entonces hay que poder hacer pausas. Y otra cosa, muchas veces tratamos de alguna manera de alinear las pausas de las personas. Es decir, como que controlamos el momento en el que se hacen las pausas. Eso depende del tipo de organización. Hay unas en las que es necesario, pero la verdad la recomendación es que la persona sea autónoma en poder decidir cuándo tomar sus descansos, porque al final cada persona es diferente y cada persona va a sentir también la fatiga de una manera distinta. Además, hay factores individuales que afectan la fatiga. Entonces, si yo hoy estoy un poco más indispuesto por algún motivo, realmente voy a necesitar tal vez las pausas en unos momentos distintos a los que usualmente suelo tenerlas. Por ejemplo, de pronto, más pausas, un poquito menos de tiempo, ¿sí? El punto acá es que la parte de la autonomía que debe tener la persona dentro de su lugar de trabajo, que se conecta más con el dominio de control sobre el trabajo, es la posibilidad de decidir cómo y cuándo hacer las pausas y los descansos. Si no pueden decidirlo por el tipo de organización, garanticemos entonces que administrativamente estén definidas suficientes pausas y suficientes descansos de acuerdo a la exigencia de la tarea que se está realizando, para que no vaya a haber ningún tipo de fatiga en relación al trabajo. El horario de trabajo puede ser un horario por turnos, puede ser un horario fijo, eso va a depender de la organización. Lo que sí es importante es que se cumpla. En la medida de lo posible tratemos de tener horarios flexibles, porque eso ya está más que demostrado que genera bienestar, genera un clima favorable, genera muchos beneficios en cuanto a la motivación y es parte también de lo que el colaborador percibe como una recompensa, ¿sí? Entonces, tratemos en lo posible de tener horarios flexibles. Y en cuanto al trabajo a turnos y trabajo nocturno, tengan en cuenta la gestión de la fatiga. Es muy importante que evitemos que el colaborador se desgaste con el turno nocturno o en general con la turnicidad laboral y que no haya un momento de recuperación de esa fatiga, de modo que empecemos a tener ya síntomas de fatiga crónica que me van a derivar en otras patologías. Así que en este aspecto, los horarios de trabajo también tienen que estar considerados desde el diseño del puesto, desde la organización del trabajo, y es un aspecto administrativo, no es decirle al trabajador que duerma bien solamente, o no es decirle al trabajador qué es lo que tiene que hacer para aprovechar bien los turnos, o que no haga doble o triple turno, sino es la organización qué lineamientos y qué políticas va a tener para que eso no pase y para que el colaborador sí o sí cumpla adecuadamente los descansos y desempeñe adecuadamente sus turnos de trabajo. En cuanto a funciones y tareas, hace referencia a todo el contenido que tiene la tarea. Entonces, acá, este está muy relacionado con recompensas porque el trabajador se va a sentir validado y va a sentir satisfacción en la medida en que sus tareas implican un reto, pero además la persona cuenta con los recursos para responder a ese reto. El momento en el que la tarea se automatiza, ya la persona sabe hacerla, lo aprendió, y este ya no implica un aprendizaje o un reto, en ese momento la motivación empieza a descender y aparecen aspectos como la monotonía, y eso hace que aparezca fatiga y aparezca riesgo psicosocial. Entonces, sí debemos tratar de mantener el interés del colaborador en su tarea, que ésta signifique cosas importantes para él, que implique un aprendizaje, que implique un reto, aunque sea un reto que la persona sabemos que va a poder cumplir, ¿no?
porque si no aparece la frustración. Entonces, pero sí es importante que las tareas estén pensadas en ese sentido, no esta persona sobrada lo puede hacer. Claro, hay que entender también las condiciones individuales. Sabemos que hay muchas personas que en este momento por la falta de empleo, pues no están necesariamente buscando el trabajo más retador, sino necesitan es trabajar, ¿no? Y entonces decimos, está sobrecalificada y no la vamos a tener en cuenta. Entonces hay que revisar muy bien este aspecto, pero lo cierto es que una persona sobrecalificada para un puesto eventualmente va a hacer que la persona empiece a sentir monotonía y empiece a desmotivarse por las actividades que tiene. Ahora, eso ya dependerá de la entrevista que se realice, si se considera o no, porque pues ya hay otras condiciones que hay que revisar. Hay personas que prefieren ese tipo de trabajos, personas que no se sienten muy cómodas asumiendo nuevos retos y que prefieren ya desempeñarse muy bien en lo que ya saben hacer. Entonces, todo va a depender de la característica de ese colaborador. Y en esa medida tenemos que ajustar los puestos y las tareas que vamos a darle al trabajador. No al revés. No es encajar estas características y de malas, este es el trabajo que le tocó, usted se comprometió a esto, usted firmó contrato, sino que tratemos de hacer esa alineación entre el puesto y el colaborador, porque pues al final cada colaborador es distinto y hay que tener en cuenta esas características individuales para que el puesto sea exitoso. La carga mental o la carga de trabajo está relacionada entonces ahí sí con el conjunto de requerimientos psicofísicos que el trabajador necesita para hacer la tarea. Y la formación es el nivel de competencias, de cualificación que requiere el puesto de trabajo. Entonces acá es importante que tengamos en cuenta esto que les estoy diciendo de la tarea frente a las competencias, que podamos darle al colaborador una carrera, que podamos darle desarrollo, que podamos llevarlo de un nivel de competencias hoy a otro nivel y otras competencias mañana, porque en esa medida ya empezamos a unirnos con el dominio de recompensas, comenzamos a trabajar con reconocimientos de tipo de formación, de desarrollo, que mantienen motivado al colaborador mientras va desarrollando su tarea y que a la vez le beneficia a la organización porque también pues colaboradores que se van cualificando son colaboradores que van incrementando las competencias organizacionales también. Entonces, eso es importante para que la organización pues pueda mantenerse siendo competitiva en el mercado. Y la responsabilidad tiene que ser un nivel de responsabilidad adecuado a la capacidad del colaborador, lo que les decía ahorita. Entonces, en esa medida, el colaborador va a mantenerse interesado por esa responsabilidad, va a sentir realización personal por esa responsabilidad. De lo contrario, la persona va a sentir estrés, va a sentir ansiedad, va a sentir angustia por la responsabilidad que tiene a su cargo. Entonces, hay que revisar si esas responsabilidades son un factor positivo o un factor de riesgo para el colaborador. En este dominio podemos hacer, bueno, lo ideal es hacer prevención desde el diseño, ¿no? Desde antes de. Pero cuando ya estamos con el puesto, hay varias cosas que podemos hacer en intervención. Entonces, en cuanto al ambiente físico, los análisis de puesto de trabajo para revisar cómo están esas condiciones. En cuanto a demandas emocionales, trabajar inteligencia emocional, convivencia laboral. En cuanto a demandas cuantitativas, evaluemos cargas y miremos cómo podemos mantener esas cargas de forma equitativa entre los compañeros que hay y los perfiles que tenemos. Influencia del trabajo sobre el ambiente extralaboral. Revisemos cómo damos orientación y formación al colaborador para que pueda afrontar las responsabilidades del trabajo y también las responsabilidades familiares. Acá, por ejemplo, hablamos de las competencias de manejo del tiempo y planeación y también un análisis de puesto para ver qué condiciones específicas pueden estar afectando esa parte del colaborador. En responsabilidad, el análisis de puesto de trabajo, en consistencias del rol, inducción, entrenamiento, concertación de compromisos, revisión de perfiles y de puestos. Y en jornadas de trabajo, un análisis de puesto de trabajo, pero sobre todo capacitación en planeación y toma de decisiones. Y estos controles son tanto en la fuente como en el individuo. Entonces, con esto ya tenemos una idea de lo que podemos ir haciendo
para revisar qué está pasando en el dominio de demandas y qué necesidades aparecen en este dominio frente a cada uno de los colaboradores que tenemos. Ahora, entonces, pasemos al tema de recompensas. Las recompensas organizacionales son las compensaciones ofrecidas por la organización que influyen en el comportamiento del colaborador. Estas recompensas ayudan a dirigir la conducta que deseamos que tenga el colaborador hacia el resultado que deseamos que exista, ¿sí? Entonces, yo necesito que el colaborador se comporte de determinada manera para yo obtener determinado resultado. Y lo voy a hacer recompensando. Ahora, si yo quiero que mi profesional o mi analista sea un gerente, yo no puedo recompensarlo ya por las competencias del gerente. Es decir, cuando el analista tenga una competencia por ejemplo, en toma de decisiones, que se pueda equiparar a lo que hace un gerente, no es que voy a entrar de una vez a recompensar y a darle el cargo de gerente, sino que debe haber un plan en el que esta persona comience a demostrar esos resultados y en una escala la persona vaya desarrollándose y vaya buscando esos reconocimientos y esas recompensas hasta llegar al resultado final que queremos en esa persona, que es que esa persona el día de mañana ocupe un cargo de gerente a 3 años, a 5 años, ya dependiendo de cómo lo tengamos proyectado. Por eso tenemos que tener muy claro los perfiles de las personas, las potencialidades que tiene cada persona y cómo lo vamos a proyectar, cuál va a ser la ruta de ese colaborador en la organización, para que entonces podamos diseñar nuestro sistema de recompensas favorable para el colaborador. Eso, a su vez, a veces la gente dice, pero es que eso es invertir mucho esfuerzo en algo que el colaborador pues sí o sí tiene que hacer, que es trabajar. Es decir, yo estoy pagándole ya por su trabajo, esto no debería ser más. Pero realmente sí, pero es que trae tantos beneficios para la organización, un buen sistema de recompensas, que a quienes piensan así les recomiendo revisar de qué se están perdiendo, porque pueden ganar muchísimo si establecen sistemas de recompensas adecuados, pensados para los colaboradores que tienen y que de verdad saquen el potencial de ese colaborador. El beneficio es tanto para la organización como para el colaborador. Y ahí es donde se da esa conjugación de intereses, donde ambos se benefician uno al otro, ¿sí? Entonces se vuelve como una relación simbiótica entre el colaborador y la organización. Así que eso aporta, incluso ayuda a que el talento que tiene la organización pues se logre retener. Entonces los recursos que se invierten en formación, el tiempo, la experiencia de ese colaborador, el manejo de los clientes, de las bases de datos, de los proveedores, todo ese conocimiento, pues por más que haya gestión del conocimiento de la organización, igual pues hay una fuga de talentos cuando estas personas se nos van, que pues ahí va conocimiento también. Entonces, mantenerlos en la organización es muy beneficioso para la organización cuando son perfiles que pues aportan, ¿no? Hay que hacer el análisis también. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que esto se vuelve indispensable para mantener la competitividad de la organización. Por eso, más allá de yo le pago por hacer el trabajo y yo no tengo por qué estar diciéndole todo el tiempo, lo está haciendo muy bien, siga así, sino él ya sabe qué tiene que hacer, pues más allá de eso, revisemos qué beneficios tiene el sistema de recompensas y por qué hoy en día es tendencia que las recompensas sean parte de la estrategia de la organización. Bien, entonces, acá vamos a ver la reciprocidad. La reciprocidad del esfuerzo que hay entre el trabajo que hace el colaborador y el trabajo que hace la organización por el colaborador. Entonces, en la medida en que el colaborador hace un esfuerzo, el colaborador está esperando un resultado por parte de la organización. Entonces, o bien sea el reconocimiento o bien sean las recompensas. Ya vamos a ver las diferencias. Y en la medida en que eso se da el resultado esperado, se da, el compromiso del colaborador se incrementa. Entonces, esto es una maquinaria
donde la organización emite un esfuerzo por cuidar ese colaborador y por retribuir el esfuerzo del colaborador. El colaborador emite el esfuerzo en la tarea y estas dos fuerzas hacen que se mantengan los resultados que queremos y el compromiso del colaborador por mantener y mejorar esos resultados. De alguna manera son las fuerzas que van empujando detrás a la organización, a que esto funcione. Para la alta dirección, para los dueños de la empresa, pues el resultado esperado y la mayor recompensa es el bienestar del negocio, la rentabilidad de su negocio, ¿sí? Pero es su negocio. Para los colaboradores hay otros elementos adicionales y hay que explorarlos. Entonces, yo doy algo en la medida en que espero recibir algo a cambio. Y así funciona, así es. Entonces, esto se basa en el análisis de la conducta. La conducta, que viene siendo O es nuestro organismo, la conducta viene antecedida por un estímulo. Un estímulo es una razón de ser de ese comportamiento del organismo. Es algo que me generó el comportamiento, algo que sucedió que me generó en el organismo una percepción, que eso se tradujo luego en una respuesta del organismo. Entonces, si, por ejemplo, yo empujo al organismo, yo soy el estímulo y el organismo genera una respuesta que es que se defiende, ¿sí? Puede que se caiga, se levante y me empuje a mí también. Esa respuesta viene antecedida por esos antecedentes del entorno, ¿sí? Pueden ser internos o del entorno, pero pues hablando de condiciones de demandas y hablando de recompensas, vamos a dejarlo en el entorno. Y luego entonces viene una consecuencia, que es que de acuerdo a la respuesta que tuvo el organismo, miramos si eso funcionó o no funcionó para el organismo. Si funcionó, si por ejemplo yo ya no le volví a empujar y le pedí perdón, esta persona aprende que de esa manera gana respeto y que lo hizo bien esta vez. Y seguramente una segunda vez que se sienta atacado, pues va a contraatacar nuevamente porque ya aprendió que la consecuencia fue positiva y que esa es la manera de resolverlo. Entonces, se generan esas consecuencias que pueden mantener o no ese comportamiento del colaborador, en este caso, pues, del organismo que fue empujado. Entonces, nosotros podemos jugar tanto con los antecedentes, que son todos los estímulos que van a estar allí presentes en el ambiente motivando al colaborador para que el colaborador tenga un comportamiento dirigiendo esa conducta. Entonces, las tareas, el puesto de trabajo, el horario, la organización en sí misma, su cultura, sus valores, todo esto que sea llamativo para el colaborador y que le guste al colaborador para que el colaborador tenga una respuesta positiva y una consecuencia para la organización de que el colaborador se mantenga ahí. Pero también puedo jugar con las consecuencias. Y es que voy moldeando y voy dirigiendo la conducta hacia lo que yo necesito que la persona haga, con recompensas, con estímulos reforzadores de ese comportamiento deseado. Entonces, tengo muy definido ese camino, esa ruta que el colaborador va a recorrer en mi organización y tengo muy definido cómo lo voy a ir llevando, cómo le voy a ir dando para que la persona siga en esa ruta orientada. Entonces, por dónde le voy a ir reforzando para que él se mantenga por este camino conmigo, ¿sí? Ese interés que hay entre el colaborador y la organización por los resultados esperados y por los beneficios individuales y corporativos es lo que mantiene unida esta maquinaria. Entonces, las consecuencias serían esas recompensas. Entonces, podemos dar recompensas o podemos también quitar elementos que no son agradables para el colaborador como una manera de recompensar al colaborador. De pronto, asignando funciones más agradables para él, de mayor interés, y quitándole unas funciones en las que el colaborador pues no está tan interesado. Eso puede ser una manera de reforzar negativamente, ¿sí? Entonces, si tú logras llegarme el plan, no sé, el plan de seguridad vial, logras llevármelo a tal dato de indicador, a tal meta, entonces el próximo, no sé, la próxima planeación, vamos a ponerte a alguien que te ayude con ese plan para que
no tengas que llevar la carga completa del plan y tú puedas asumir otras funciones que sean de tu interés. ¿Sí? Se me ocurre. Entonces, eso hace que la persona comience también a tener en cuenta qué comportamientos le están pidiendo para que tener pues esos beneficios que la persona desea tener. Ahora, ya vamos a ver la diferencia entre recompensas y reconocimientos para que tengamos claro esa parte. El dominio de recompensas entonces está direccionado al reconocimiento del trabajo realizado. Permite incrementar la satisfacción personal, la realización y prevenir psicopatologías derivadas de la frustración o la desmotivación en el entorno laboral. Tengan en cuenta que toda persona desea ser apreciada, toda persona. Toda persona quiere pertenecer, toda persona quiere ser valorada por lo que hace, apreciada en ese entorno, sentirse útil y funcional, sentirse protagonista, sentirse importante. Entonces, aquí hay que partir del hecho de que todo el mundo tiene un estímulo que lo refuerza. Hay que identificar cuál es el de cada uno. ¿Cómo? Identificando las necesidades y las características de cada colaborador. Pero sí es importante que sepan que todo el mundo tiene un estímulo reforzador. Es decir, todo el mundo algo le llama la atención y algo quieren para ellos pues sentir el esfuerzo que realizan. Porque a veces también pensamos, como no, mi población no se conforma con nada, nada les gusta, les damos de todo y pues aquí no se puede tener un sistema de recompensas. Algo está pasando en el diseño de ese plan, porque realmente todo el mundo siempre tiene algo por lo que su comportamiento puede verse reconocido y puede sentirse satisfecho por hacer el trabajo. Hay que identificar qué es. Entonces hay que hacer un buen ejercicio de diagnóstico. Esto me va a generar dos dimensiones. Las recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y por el trabajo que se realiza, que es lo que tiene que ver con el sentimiento de orgullo por pertenecer a la organización. Y es todo lo que la organización significa para el colaborador. No solo lo que la organización hace por el colaborador, sino lo que la organización hace por todos sus colaboradores y por su comunidad. La imagen organizacional es una manera de recompensar al colaborador. El hecho de que usted trabaje aquí en una marca que se preocupa por el medio ambiente, que se preocupa por las personas que trabajan adentro, por sus familiares, hace que la persona sienta orgullo por pertenecer a la organización. Pero hay que trabajarlo, es decir, la marca no va con una imagen que se va construyendo y no la trabajamos, sino que por el contrario ustedes saben que se trabaja. Entonces, hay que trabajar la imagen también hacia el interior. ¿Qué significa la marca para quienes trabajan allí? Entonces, ahí es donde empezamos a revisar las recompensas derivadas de la pertenencia a la organización. Y sobre todo al trabajo. No solo es a la organización, sino al trabajo que la persona desempeña, porque puede ser que la persona diga, a mí no me importa qué me pongan a hacer, pero es que yo quiero trabajar con ustedes. Y la persona comienza en un trabajo donde no le gusta lo que hace. Trabaja para la organización, le encanta la organización, pero el trabajo la está agotando físicamente, no tiene condiciones agradables para trabajar, no ve desarrollo, no aprende. Entonces la persona comienza a decir, bueno, sí, pues por fin estoy en esta empresa, pero no es lo que yo esperaba. Y empieza a desmotivarse y a frustrarse. Así que hay que pensar también en que debemos buscar que la persona sienta orgullo por el trabajo que está realizando. Y eso se estimula a través de la cadena de valor, de qué es cómo la persona crea valor para el grupo donde está, para la organización, cómo reforzamos el aporte que esta persona está haciendo y el tipo de tarea que hace, cómo la desarrollamos, cómo hacemos que aprenda y cómo le damos un panorama de proyección para que la persona sienta que tiene un camino que recorrer. Ahí empezamos ya a tener una percepción distinta de ese trabajo y empezamos a reforzar aún más el cariño que puede tener la persona y la identificación que puede tener con la marca para la que trabaja. El reconocimiento y la compensación ya tiene que ver específicamente con todo lo que son contraprestaciones económicas,
todo lo que tiene que ver con los servicios de bienestar que se le dan al colaborador, con las posibilidades de desarrollo y demás. Van de la mano, una con la otra. El reconocimiento y la compensación incrementan los sentimientos de orgullo, así que pues toca trabajar ambas. Si una está bajita, la otra normalmente suele estar también bajita, entonces tenemos que, las dos tienen que estar implicadas dentro del plan de fortalecimiento de este dominio. Vamos a tener dos tipos de recompensas: informales, que suelen ser espontáneas, no requieren de planeación, y las formales, que son las que ya están diseñadas, planeadas, adoptadas, aprobadas, todo el mundo las conoce y son las que pueden acceder el colaborador. Esas también, bueno, algunos ejemplos de formales son el salario, el tiempo, también podemos recompensar en tiempo libre, podemos recompensar con información, entonces dependiendo de qué tanta información tiene la persona de la organización, las prestaciones, los servicios sociales que se le pueden dar al colaborador, las pólizas de seguro y la participación de utilidades. Es decir, esas, por ejemplo, sucede mucho en las firmas de abogados, donde los abogados tienden a llegar a un punto donde también se pueden volver socios de la firma, dependiendo pues de su desempeño, y es parte de su proyección y es parte de las recompensas formales. Entonces, ese punto también pues hay que plantearlo, porque en la medida en que yo considero que esto puede llegar a ser mío también, mi pedacito es también de todos, pero pues puede representar aún más que esto, el sentimiento de identificación se incrementa aún más. Pero lo que les quería contar es estas diferencias. Las recompensas son específicamente, suelen ser económicas, pero están dirigidas al desempeño deseado. Entonces, se marca la pauta, se establece qué es lo que se espera y no se dan recompensas por el simple hecho de hacer la tarea. ¿Sí? Es decir, obedecer no es lo que trae la recompensa, sino el resultado de eso, el desempeño como tal de haberlo hecho bien o de haberlo hecho pues bien, pero pues no excelente, o de haberlo hecho mal. Entonces, ahí es donde evaluamos, calificamos y ahí es donde damos recompensas y donde ya la persona sabe qué puede obtener de un trabajo excelente o de un alto estándar de calidad. Se conoce, la gente sabe de esto y lo esperan, es decir, la gente trabaja por esto. Yo sé que si yo hago tal cosa, voy a tener el día de mañana tal cargo en la organización. Entonces yo hago lo que me piden, lo que yo sé que debo hacer, pero para obtener esto que ya sé que puedo obtener. ¿Sí? Entonces la persona lo hace esperando ese beneficio. Al ser incluido en el salario suelen olvidarse fácilmente, entonces tengan cuidado con eso y esto da cambios pero muy a corto plazo. Entonces tratemos que no sean como parte de bonificaciones o los variables, sino que sea algo muy extraordinario que sale del normal, del común denominador, del salario y del día a día de la persona. Que sean tangibles, eso es importante, y que esto pues implique una motivación externa. Además, como deben conocerse y la persona debe saber qué tiene que ser, y pues lo esperan, tiene que ser planificado, tiene que estar formalizado. Por eso son formales. El reconocimiento, por el contrario, no necesariamente está esperado, no es conocido, no es planificado, es más bien espontáneo y no como tal, no necesariamente implica recursos económicos, más bien es una motivación más interna por ser apreciados, por sentir realización personal, y aquí es donde ya empezamos a ver un reconocimiento, muestras de agradecimiento, reuniones de elogios sociales, este tipo de estímulos que son muy buenos, de hecho generan cambios a largo plazo y vinculan mucho al colaborador con el grupo de trabajo y con la organización. Por eso es que hay que tener los dos. Hay que tener un sistema de recompensas, pero también hay que motivar a los jefes para que hagan reconocimiento. Y para que dentro de la realimentación positiva esté el reconocimiento abanderando la realimentación. Entonces, que sea espontáneo es muy importante para que la persona genere
la sorpresa y el estímulo emocional con ese reconocimiento y haya pues una memoria alrededor de ese evento que pues no se lo esperaba. Entonces eso hace que ese comportamiento se mantenga aún más. Pero las recompensas pues son necesarias para proyectar el desarrollo y para proyectar la satisfacción laboral. Los beneficios de esto, pues varios autores coinciden en estos 4. 1, motivan al personal a unirse a la organización, vinculan, sin duda, influyen sobre los trabajadores para que acudan a su trabajo, es decir, elimina un poco el ausentismo que puede haber producto de la desmotivación, los motiva para actuar de manera eficaz y refuerza la estructura de la organización para especificar la posición de sus diferentes miembros. Hace que esta proyección vaya reforzando las rutas por las que pueden pasar los diferentes cargos y los diferentes colaboradores, y eso hace que la estructura organizacional también se refuerce, ¿bien? Entonces, estos beneficios pues ayudan a que la organización mantenga su competitividad, como lo hemos dicho. Terence Mitchell nos dice, si los empleados piensan que no se les recompensa en forma adecuada y que no pueden hacer mucho para influir directamente en sus premios, tienden a estar insatisfechos, a trabajar menos y a ausentarse más. Acá nos dan una pista importante, que no pueden hacer mucho para influir directamente en sus premios. Entonces, para que esto signifique, la persona de alguna manera tiene que sentir que ese estímulo es llamativo para sí mismo. Entonces, debemos motivar la participación de los colaboradores en la definición de esos estímulos que vamos a utilizar como recompensas del trabajo realizado. ¿Bien? Y para diseñar un sistema de recompensas, algunas de las recomendaciones que pueden tener son las siguientes. Alinearlo a los objetivos de desempeño, es decir, al resultado. Esto va alineado al resultado, no a la tarea, al resultado, ¿ok? No solo por obedecer, sino por dar resultados. Siempre entregarlos. Si están establecidos, más si son formales y están aprobados dentro de un sistema. Y si fueron prometidos, siempre se tienen que entregar, o si no, pierden la credibilidad como organización frente a las recompensas, genera desmotivación y no genera enganche entre la persona y lo que se les está pidiendo con ese incentivo. Entonces, pierde el estímulo reforzante que puede tener la recompensa. Definir los incentivos según las necesidades de la población. Conocer a la población, caracterizarla, hablar con la población, ir a ver los perfiles de cada una de las personas para ver de qué manera, y los intereses, el proyecto de vida y todo, para ver de qué manera podemos proyectarlos dentro de la organización. Ser justos y equitativos, eso es fundamental para que haya justicia organizacional, concepto muy valioso hoy en día para que las personas se sientan identificadas y se sientan bien con la organización en la que están. Que la gente conozca cómo ganárselo y que este proceso sea transparente, adoptado, comunicado, socializado, la gente lo puede consultar, se cumple y por lo tanto es transparente, ¿bien? Mantener un reto que motive, armar un camino que incentiva al colaborador a desarrollarse y a crecer junto con la estrategia de la compañía. Que el día de mañana yo quiero ser gerente, ¿cómo llego al gerente de mi organización? ¿Qué debo aprender en el camino? ¿Cómo lo voy a aprender? Y que la organización garantice ese desarrollo, es decir, que la organización provea realmente ese paso a paso en esa ruta, porque si la persona cumple con lo que debe hacer, se prepara, hace todos los cursos que le mandan a hacer, cumple más allá de las expectativas, pero no pasa nada y le prometieron una ruta en la que la persona no está avanzando y por el contrario la persona ve que llegan otras personas y que no hay manera, porque siempre se queda abajo, de ir escalando junto con la organización, va a haber desmotivación y posiblemente pues vaya la persona a tener que irse de la organización, cosa que no queremos si pues la persona es un buen recurso para la organización. Entonces, hay que mantener retos que motiven, pero sobre todo hay que cumplir los planes como se diseñan.
y hacer plazos cortos para entregar premios. Es decir, si yo identifico hoy que hay una competencia que se cumple, que hay criterios que se cumplen para obtener la recompensa, no puede pasar mucho tiempo entre que lo identifiqué y que entrego el premio, para que realmente sea reforzante. Si no, si pasa mucho tiempo, pues la persona igual ya no lo va a sentir igual de reforzante y vamos a perder ahí una oportunidad. Bueno, acá se nos fue para el final. Listo, entonces la cultura del reconocimiento es importante. Esto es todo en el marco de una cultura. La gente tiene que saber cómo participar en este sistema de recompensas, qué deben hacer, pero que la organización pues también promueva esos comportamientos que se esperan y que promueva el reconocimiento. No solamente las recompensas formales, sino que también haya reconocimiento dentro de los equipos, reconocimiento de par a par, comunicación, que validemos los comportamientos de los demás, los productos de los demás, que cuando alguien tenga un error, el error sea un error, un hecho, y no recaiga sobre quién es la persona. Esas cositas hacen que se genere reconocimiento por la persona y la persona sienta satisfacción de estar allí y realización personal por pertenecer a ese grupo. Lo importante es que la persona sienta que la organización se preocupa por él y por su familia. Un sistema capaz de incrementar el compromiso y mantener el interés es un sistema que va escalando y jugando con las competencias, las recompensas formales e informales. Podemos empezar de informal, como reconocimientos y agradecimientos, perdón, a formales como un día libre de trabajo. De formales a recompensas todavía más formales, como incrementos salariales o ascensos. Pero la persona sabe que eso es lo que va a ir ganando y sabe que lo va a obtener, ¿sí? Digamos que no lo van a mantener en agradecimientos y en recompensas informales, sino que poco a poco va a ir creciendo y sintiendo esa realización personal por el desarrollo que va teniendo en la organización. Esto nos va a permitir evitar efectos como el síndrome del burnout, que es un síndrome de fatiga ya crónico, de estrés laboral crónico, donde la persona ya no se siente realizada por el trabajo que realiza y donde hay despersonalización, donde hay un agotamiento emocional fuerte. Entonces, esto hace que esto pues no se genere o es un factor protector ante el síndrome del burnout. ¿Bien? Y finalmente, para terminar, acá les dejo estos 5 tips de lo que hemos hablado. Primero, involucren a los colaboradores, ¿sí? Tengan en cuenta para el sistema de recompensas y para el diseño del puesto de trabajo los colaboradores. Las recompensas hay que aplicarlas de forma imparcial. Tiene que ser justo, ¿ok? No olviden la oportunidad en el refuerzo. Tiene que ser oportuno, tiene que ser en el momento. Diseñar un plan de incentivos llamativo para la persona que genere interés y retos. Y finalmente, siempre estar comunicando. Y de esta manera vamos a lograr que el dominio de recompensa sea un factor protector y pueda darle el reconocimiento que la persona necesita por todo lo que implica las demandas de su trabajo. Entonces, si bien es un trabajo fuerte, es un trabajo que inherentemente tiene riesgos en demandas por el tipo de trabajo que implica, tenemos un sistema de recompensas que ayuda a compensar ese esfuerzo que se está realizando en el dominio de demandas. Entonces, por eso estos dos dominios hay que tenerlos en cuenta juntos. Debe ser proporcional la recompensa al esfuerzo. Debe ser proporcional las recompensas a demandas de la tarea y a lo que se le exige al colaborador, a los resultados que se le están exigiendo. Entonces, mis queridos compañeros, esto era lo que les traíamos para el día de hoy. Agradecemos muchísimo, como siempre, su participación. Esperamos que sean datos útiles para que comiencen a hacer esta gestión de una manera más estratégica para que se vea beneficiada no solo las personas en términos de seguridad y salud en el trabajo, sino la organización en términos de competitividad, de desarrollo organizacional y que esto se vea reflejado en resultados positivos para la organización, que finalmente pues es lo que queremos todos, ¿cierto? Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.